Este es su programa La Buena Noticia con el pastor Cristino Suriel Tavares. Buenas tardes, amigos y hermanos. En esta tarde estamos para traerle a ustedes la segunda parte del programa Descubriendo la Cizaña. Yo soy su hermano en Cristo, pastor Cristino Suriel Tavares. Y en esta hora, pues quiero que ustedes sigan conociendo el contenido de este grandioso tema, el cual necesitan pues descubrir. Vamos a leer una lectura de la palabra del Señor, la cual vamos a tener en Mateo capítulo 13, versículo 36 en adelante. La palabra dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. En esta lectura, mis amados amigos y hermanos, encontramos la descripción y la explicación de la parábola de la cizaña. A partir de ahora queremos decirle que la cizaña bíblica es una doctrina, no es una persona. Muchos a lo largo de los años hemos visto que cuando una persona individual se porta mal, pues la gente inmediatamente dice: esa es una cizaña. Pero en los estudios que hemos hecho, pues hemos encontrado que lo que sembró el enemigo en medio del reino es una doctrina. Y esa doctrina se conoce como ecumenismo. La doctrina ecuménica es una doctrina falsificada, una doctrina que habla de amor, que habla de paz, que habla de unidad, pero los que la promueven y la componen no viven esa doctrina. Porque esa doctrina viene del infierno disfrazada para engañar especialmente a los líderes. Esa doctrina la trae Satanás desde el infierno y la transmite a través del Vaticano. El Vaticano es el encargado de introducir esa doctrina en las congregaciones protestantes, en las iglesias cristianas, porque en las iglesias cristianas se enseña todo lo contrario a lo que enseña el Vaticano en sus enseñanzas. Para un buen entendimiento de todos los que están oyendo y viendo este programa, quiero pues hacer énfasis sobre las matas que se llama cizaña en el orden botánico. En el orden botánico, nosotros cuando sembrábamos arroz en el campo, allá habían varias clases de arroz. Había una clase que se llamaba calilla, otra partillo
y otras que no recuerdo ahora los nombres. Pero el caso es que cuando en una mata de arroz habían dos arroces diferentes, nosotros conocíamos por la condición de la mata cuál era una y cuál era la otra. En el caso de el trigo, según hemos buscado y hemos elucubrado estudiando el punto de la cizaña es idéntica al trigo, es decir, la mata de cizaña es idéntica, solamente se puede diferenciar en la espiga. La espiga tiene la misma semilla, la misma contextualización, pero una madura vertical y la otra madura doblada. El trigo madura doblado y la cizaña madura vertical. Esto en la interpretación espiritual, pues se cree que la verticalidad significa orgullo, prepotencia, arrogancia, hipocresía, mentira, porque el que practica esas cosas no se dobla, no se humilla al Señor. Sin embargo, el trigo pues madura humildemente, la espiga dobla y madura, y entonces por eso fue que los discípulos, cuando fueron al sembrado, encontraron una diferencia. Y ellos le dijeron al Señor: ¿no fue trigo que tú sembraste en el campo? ¿Por qué hay cizaña? El Señor le dijo: un enemigo hizo esto, sembró cizaña y se fue. Pero ¿cuándo lo hizo el enemigo? Dice el Señor, cuando los hombres dormían. Cuando la Biblia habla de los hombres, se está refiriendo a los que cuidaban el campo, a los que cuidaban el sembradío. Cuando ellos dormían, o más bien cuando se descuidaron, el enemigo vino y sembró cizaña. La doctrina del ecumenismo viene trabajando en el pueblo cristiano hace muchos años. Yo puedo hablarle un poco de esto porque hace 50 años que conocí a Cristo. No vayan a pensar que soy un empírico en este tema. Hace 50 años que yo me entregué al Señor y cuando Él me llamó, yo me convertí. Yo me entregué a Él. Y como me entregué a Él, he tratado de defender su palabra. He tratado de estudiar su palabra para poder enseñar, para poder ayudar a los hermanos que no tienen la posibilidad de estudiar. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo podría decirle en esta tarde cómo entra el ecumenismo a una congregación, cómo entra a un concilio, cómo entra a un barrio, a un lugar donde hayan muchas congregaciones cristianas. Pero esto va a ser una serie y voy a ir explicándole. Por eso, pues, le invito y le solicito que usted se suscriba al canal para que no se pierda ninguna de estas enseñanzas que vamos a estar trayendo. ¿Por qué? Porque según la Biblia, el Señor le dijo a los discípulos que dejaran crecer la cizaña juntamente con el trigo hasta el fin del siglo. Es decir, ellos querían arrancarla. Ellos querían pues deshacerse de esa mala hierba, porque a pesar de que es parecida al trigo,
Si usted examina cuidadosamente, la semilla de la cizaña envenena, es amarga y envenena. Aparenta trigo, aparenta buena, pero cuando usted la va a comer, pues es amarga y envenena. Por eso los discípulos querían arrancar la mata. Pero cuando una mata crece entretejida entre la otra, las raíces se entrecruzan y luego hay un problema que si arranca una, la otra puede dañarse. Eso fue lo que el Señor le dijo. Déjenme el problema hasta el fin del siglo. Yo quiero que ustedes observen cómo el Señor usa un artículo que se llama el siglo. No le está hablando de un siglo, le está hablando de el siglo, de él, porque el Señor tiene un siglo y ese siglo creemos firmemente que es el siglo donde nosotros vivimos ahora. ¿Por qué lo creemos? Porque según las Escrituras, en Osea capítulo 6, versículos 1 y 2, dice la Biblia que Israel recibiría vida después de 2 días. La palabra 2 en el lenguaje profético significan 2000 años. Y la Biblia muestra que Israel será salvo en los días de la gran tribulación, después de 2 días. ¿Por qué ellos van a ser salvos? Porque el Señor le va a establecer 2 testigos que están en el capítulo 11 de Apocalipsis. Esos 2 testigos le van a predicar a los judíos para que ellos no se dejen engañar del anticristo y el falso profeta, que a propósito, en uno de los programas le vamos a decir en la actualidad quién es el falso profeta y quién es el anticristo. Se lo vamos a mostrar con documentos, con lo que ellos están haciendo ahora mismo, porque ya los 2 días del Señor pues se están cumpliendo. En el programa anterior le dije que los 2 días, los 2000 años se cumplen en el 2028. No estoy poniendo fecha para el arrebatamiento ni para la venida de Cristo en gloria. ¿Por qué? Porque Él es soberano y Él puede añadir lo que Él quiera. Si quiere añadir 2, 3, 4, 5 años, Él es el jefe. No podemos nosotros señalar fecha para su regreso. Ahora, los 2 días se cumplen en el 2028, porque Él murió y resucitó en el año 28. ¿Por qué me animo, hermanos y amigos, a traer este tema? Porque la palabra del Señor dice que la cizaña sería arrancada y quemada antes del arrebatamiento. Si usted lee al paso la Escritura, usted se da cuenta que el Señor dijo: dejen crecer las 2 cosas juntas hasta el fin del siglo. Enviaré los ángeles, dijo el Señor, y ellos recogerán primero la cizaña y la quemarán, es decir, la mandarán al lugar que ellos se merecen. La cizaña está haciendo daño, está en medio del reino, no está en el mundo, es en el medio del reino, en medio de los creyentes genuinos, en medio del pueblo cristiano humilde que ha creído y que ha entregado su vida a Cristo. ¿A qué se ha dedicado la cizaña? Se ha dedicado a ponerle nombre a los siervos de Dios. Le llaman RT, le llaman arcaico, le llaman obsoleto, le llaman anticuado, porque para ellos, para la cizaña, el evangelio tiene que ser light. El evangelio tiene que ser suave, porque Dios es amor. Esa es la prédica de la cizaña.
quiero ahora, en esta segunda parte, pues decirles cómo entra la cizaña a una congregación, para que vayamos comprendiendo cuál es el problema y qué es lo que está pasando. Cuando el Vaticano ve que en un sitio, en un barrio, en un pueblo, hay una congregación cristiana que está ascendiendo, que Dios está haciendo milagros y que las almas se están salvando, muda una familia cerca de la congregación. Y esa familia pues se congrega en esa congregación y llega hablando de amor, hablando de unidad, abrazando al pastor, abrazando a los hermanos, tratando de darle a entender que ellos son cristianos también. Ese grupo o esa familia, porque en algunos casos se mudan grupitos, el Vaticano prepara grupito y familia, entonces ellos se hacen amigos, muy amigos, y comienzan a hacer obra de caridad, comienzan a bendecir, entre comillas, al pastor y a los líderes de la congregación. ¿Qué buscan ellos? Bueno, que en unas elecciones futuras dentro de la congregación, ellos lleguen a ser parte del liderato. De esta manera, entonces, como hacen tanto bienes, como dan ofrenda abultada, como obedecen a todo lo que se les recomienda, entonces más adelante son electos para tener cargo, presidente de damas, presidente de caballeros, y llegan hasta ser los pastores de la congregación, porque los hermanos lo ven como que son enviados de Dios. Pero el propósito está marcado, y es, después que ellos logran tener los cargos y la dirección de la congregación, entonces comienzan a hacer propuestas. Comienzan a decir que hay que bajarle el tono, que las enseñanzas no pueden ser tan duras, porque Dios es amor, porque Cristo nos salvó en la cruz. Y claro que eso es verdad. El Señor nos salvó en la cruz, pero ese que nos salvó en la cruz reclama que nosotros seamos crucificados juntamente con Él, que nosotros crucifiquemos por amor a Él las pasiones y las cosas mundanas. Ellos enseñan que Dios no mira lo de afuera, que Dios mire el corazón. Pero mire, ¿cuál será esa persona que vea un corazón sin tener que ver lo de afuera? Porque lo de afuera es la manifestación de lo que el corazón quiere. El corazón quiere mundanalidad, pues eso se refleja en la parte afuera. Entonces, hermanos y amigos, tenemos hoy un cáncer dentro de las congregaciones, dentro de los concilios, dentro de los movimientos, y es la doctrina ecuménica que mantiene y tiene a las congregaciones fría, tibia, mundana, carnal. Cristo está a la puerta. Necesitamos prepararnos, necesitamos examinar, necesitamos buscar la forma de conocer quiénes son los que están infiltrados con la doctrina ecuménica. Alabado sea el nombre del Señor. Pero debo de informarle por revelación que en este año 2026 va a haber una cosecha de muerte. Así como sucedió en el 20, que hubo una cosecha de muerte en el COVID, que murieron un sinnúmero de líderes, murieron muchos pastores, evangelistas, muchos obreros. Más adelante les voy a traer varias cantidades de los que murieron. Usted lo puede investigar a través de Google, usted lo puede investigar cuántos murieron, investiguenlo por ciudad para que usted se dé cuenta cuántos obreros, entre comillas, murieron. Y usted dirá, se lo llevó el Señor. Pues mire, que lo que la Biblia enseña es que antes del arrebatamiento, los ángeles iban a pasar
por el reino, enviado por Cristo a limpiar. Y todo el que esté enseñando palabra torcida, siéndole tropiezo a otros, especialmente a los que quieren vivir en santidad, en estos días serán cortados. Sea Dios glorificado por los siglos de los siglos. Todo el que esté enseñando iniquidad, todo el que esté trayéndoles problemas a los hermanos, echándoles zancadilla y haciéndoles cosas, levantándoles calumnia, serán cortados. Porque el reino de Dios, Cristo viene a buscar su iglesia para llevarlo al reino. El reino está aquí todavía. Aquí que Cristo reina en la iglesia a través del Espíritu Santo. Nuestro Señor reina aquí. El reino está aquí todavía, pero el reino será levantado en el arrebatamiento. La Biblia enseña en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17, que sonará una trompeta y los muertos que hayan muerto en Cristo resucitarán. Y nosotros los que estemos vivos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, para luego ascender a los cielos con nuestro Salvador. Es por eso que habrá una limpieza, porque hay hermanos, miren, la mayoría de las congregaciones están divididas. Hay dos grupos. Un grupo cristiano sufriendo, que ama a Dios, que quiere oír la enseñanza bíblica, pero hay otro grupo, y mayormente esos grupos son los que manejan dinero. Los que manejan dinero le callan la boca al pastor. Los que manejan dinero pues no le permiten al pastor enseñar, le hacen señas para que no enseñe la sana doctrina, la palabra de la cruz. No estoy hablando de la cruz de madera, no, estoy hablando de la palabra de la cruz, porque la Biblia enseña que nosotros los creyentes tenemos que crucificarnos juntamente con Cristo, nacer de nuevo, apartarnos del mundo, apartarnos del pecado. La Biblia habla del nuevo nacimiento. Hoy no hay nuevo nacimiento en la mayoría de las congregaciones, porque cuando un creyente, cuando un inconverso se entrega a Cristo, pues inmediatamente lo bautizan a la semana, a los 15 días, al mes, para hacerlo cristiano. Lo hacen cristiano con el bautismo, según ellos. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que tenemos que ser discípulos primero. Pero a la cizaña le interesa el diezmo y las ofrendas. Le interesa que haya entrada abundante, porque a ellos no les interesa que las almas sean salvadas. La cizaña fue sembrada por el diablo para hacer daño, para destruir a los creyentes. La cizaña, como doctrina, ha estado destruyendo a los creyentes. Pero yo les advierto, hermanos queridos, en este 2026 usted va a escuchar, usted va a ver en muchos lugares líderes que se llaman hoy grandes ministros, que usted lo ve haciendo cosas, pero haciendo ellos, manipulando y haciendo travesuras, pero viviendo mundanamente. Usted lo va a ver caer en los púlpitos, muertos, cortados por el Señor, porque ellos son infiltrados, están ahí aparentando ser cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos predicando esto desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Estoy predicando para 14 provincias y el mundo. ¿Por qué para 14 provincias? Porque el Señor me trajo aquí en el año 88 con un llamamiento vertical. Me trajo a corregir, me trajo a enseñar y me advirtió, me dijo que en esta ciudad y otros pueblos aledaños, el ecumenismo había dañado a las iglesias
y que los líderes se habían vendido. Y el Señor me puso un programa de radio llamado Hora Profética para que le predicara, que le dijera que ellos debían de cambiar, que ellos debían de tornarse a Dios. Tengo 36 años en esta ciudad advirtiendo, predicando, enseñando. He escrito 2 libros. El Señor me dio un libro titulado Si yo fuera pastor, de 270 páginas y 17 capítulos, donde le enseño a los lectores que hay 3 clases de pastores. Uno, con llamamiento de Cristo. Esos se develan por las almas. Otros lo pone el concilio porque tienen verbo. Y otros se ponen ellos mismos para ganar dinero, para manipular al pueblo. De esos 3 grupos hay 2 que están en peligro. Deben de cambiar. Deben de cambiar. Porque aunque tengan congregaciones de cientos y de miles de personas, ellos no son pastores. Ellos están ahí puestos. El concilio te puso porque tú eres abogado, porque tú eres licenciado, porque tú eres ingeniero, porque tú sabes hablar bonito y que con el verbo pues arrastra y manipula la mente de los que te están oyendo. Lo que se ponen ellos pues se han inventado lo que llaman cobertura. Ellos le dan cobertura a lo que le obedecen a ellos. ¿Quién te ha dicho a ti que tú tienes cobertura? ¿Quién te ha dicho a ti que Dios te ha dado cobertura para que tú le des cobertura como los profetas de antes? La cobertura ahora es exclusiva del Espíritu Santo. La cobertura ahora es de Cristo. Nosotros debemos de obedecer al Señor, no a los hombres. A los hombres los debemos de respetar, debemos de honrarlo, debemos de amarlo, debemos de ayudarlo, pero no obedecerle, porque los hombres se dañan, los hombres cambian. Y más ahora, en esta última etapa de la dispensación de la gracia, donde el Señor dice que en estos días los ángeles ya están pasando por el reino y están quitando del medio a todos los que son tropiezos y a los que hacen iniquidad. Así que en esta hora, mis amigos y mis hermanos, quiero decirles, el que tenga oído para oír, oiga.